detrás tuyo, porque es que esto es infumable. Pero bueno, intentaré hacerlo lo más ameno posible. Agradecer al Centro de Estudis Jurídics que me haya invitado a participar en esta mesa redonda. Les ruego que no duden en interrumpirme para plantear cualquier cuestión, cualquier pregunta, para hacerlo un poco más dinámico, para ver si entre todos conseguimos intentar aplicar justicia terapéutica desde cada uno de nuestros ámbitos profesionales. A mí, como a la magistrada, la primera persona que me habló de justicia terapéutica fue la doctora Milart. Ella me explicó en qué consistía y me facilitó algunos materiales para la lectura. Así descubrí sobre el papel al doctor Wessler y a la doctora Fariña, a los que hoy he despapelizado con un enorme placer por mi parte. La verdad es que la definición que yo leí, la primera definición que yo leí sobre justicia terapéutica era que es el estudio del rol de la ley como elemento terapéutico. Y me sorprendió. Me sorprendió porque para mí ley y terapia eran palabras con sentidos absolutamente contrapuestos. Es decir, para mí lo terapéutico era no acudir a la ley, que se buscaran métodos de resolución alternativos a los conflictos y, por lo tanto, no entendía cómo se podía aplicar la ley haciendo terapia. Bien, cuando continué leyendo, lo que entendí es que la justicia terapéutica intenta humanizar esa ley cuando inexorablemente tiene que aplicarse. Y entonces esta aparente contraposición pues desaparecía. Posteriormente, y particularmente creo que en un contexto que cada vez está más regularizado, reglamentizado y judicializado, es necesario humanizar un proceso, sobre todo en el ámbito de familia. Es decir, yo centraré mi exposición en el ámbito de familia porque obviamente me dedico a ello, soy abogada de familia, soy mediadora familiar y por lo tanto es el ámbito que mejor conozco. Creo que es necesario que todos los operadores que especialmente trabajan en derecho de familia cambiemos un poco nuestra forma de actuar. Todos sabemos los efectos devastadores que un mal divorcio tiene en los niños y en los progenitores, y que la sentencia de divorcio no pone fin a su relación, porque tienen que seguir relacionándose. Por lo tanto, es necesario preservar al máximo esa relación. La semana pasada, el Consejo General del Poder Judicial publicó las estadísticas de este año de los divorcios y se habían incrementado creo, 11,37% con respecto al anterior. Y me llamó dos datos, aparte de este, bueno, pero dos datos me llamaron más la atención, que fueron que los divorcios contenciosos se habían incrementado un 7,9% y las modificaciones de medidas contenciosas un 15%. Yo creo que es necesario, es decir, hacer una reflexión sobre estos números. Quiere decir que si todos estamos de acuerdo en que los procesos contenciosos no son perjudiciales para los menores y para la familia en general, no podemos estar incrementando ese número y además es un incremento de un 15% o un 8%, es un incremento muy notable. Por ello, la justicia terapéutica en el ámbito de derecho de familia creo que puede ser una de las soluciones y una de las formas menos dañinas de regular estas crisis matrimoniales. La justicia terapéutica se puede aplicar de muy diversas maneras. Yo quisiera hacer referencia muy sucintamente a dos. La mediación, que es más conocida, y el derecho colaborativo, el divorcio colaborativo, que es algo mucho más nuevo. En cuanto a la mediación, todos sabemos que es uno de los métodos más eficaces para la resolución de los conflictos familiares. Pero yo, y me sabe mal porque he visto a Pascual Ortuño, afortunadamente creo que ya no está, pero yo creo que hay una parte de personas para las que la mediación funciona, pero hay otra parte de población para los que no funciona. Y esto es una realidad que observamos en el despacho. Hay gente que, como yo digo coloquialmente, necesita un pleito, porque ha hecho de la controversia su vida. Y entonces estas personas no quieren mediación y solucionar su conflicto. La buena noticia es que también aprecio que por parte de los abogados, que eran en principio reticentes a la mediación por motivos obvios, es decir, porque, claro, a ningún abogado especializado en familia le gusta derivar un cliente a mediadores que a veces son abogados en familia y que en principio pueden ser sus competidores, ¿no? Y en principio había una cierta reticencia. Creo que esta reticencia se está superando porque se está viendo que efectivamente no tienen que tener esta desconfianza y que los clientes agradecen cuando llegan a una mediación o cuando solucionan sus problemas vía de mediación el haberles remitido a ella.
Esto hace que muchos abogados estemos incluyendo ya en nuestros convenios o protocolos familiares o contratos civiles o mercantiles, cláusulas de sumisión a mediación. ¿Qué significa esto? Que en un futuro muy próximo, la primera opción, cuando no podamos interpretar un contrato, ya no serán los tribunales, sino que será la mediación. Estos abogados que incluyen estas cláusulas, para mí están haciendo justicia terapéutica, es decir, estamos dando un primer paso hacia adelante. Con respecto a la mediación, me voy a referir muy brevemente, simplemente para recordar las ventajas que ya ustedes saben que existen, pero bueno, aprovechando el aforo, pues me gustaría remarcar 4, evidentemente más rápida y más barata que el proceso judicial, preserva las relaciones familiares y esto es importante para poder ejercitar después una parentalidad en positivo, las soluciones las adoptan las partes y no son impuestas por un extraño, el índice de cumplimiento evidentemente es superior porque han sido acuerdos que han adoptado ellos mismos y quizá una de las ventajas de las que menos se habla, pero que para mí es importante, es la preservación que se hace de la intimidad. Es decir, en un proceso judicial se expone la intimidad de la familia. Se intenta dejar al otro progenitor en evidencia, lo entrecomillamos, ¿no? Pero en evidencia. Y eso causa una hostilidad grande, que perjudica, obviamente, la parentalidad que luego se tiene que seguir ejerciendo. Por lo tanto, si conseguimos preservar los trapos sucios de la familia, por así decirlo, en el interior, esto tendrá también un efecto terapéutico. Otra forma de aplicar la justicia terapéutica, mucho menos conocida, es el derecho colaborativo. El derecho colaborativo está teniendo un gran éxito en países como Estados Unidos, Reino Unido, Italia, y bueno, es otro cambio en la mentalidad de los abogados de familia y de los profesionales, psicólogos, peritos y asesores fiscales. ¿En qué consiste la práctica colaborativa o cuáles son los elementos caracterizadores de la práctica colaborativa? El primero de ellos es que clientes y abogados firman un acuerdo previo a iniciar las negociaciones por el que o consiguen un acuerdo o no intervienen en un proceso judicial. Esto es la característica básica, de ahí que se llame colaboración. Cliente y abogado colaboran con el otro cliente y el otro abogado para llegar a un acuerdo. Hay una comunicación honesta y un intercambio de información. Esto, evidentemente, facilita muchísimo el acuerdo porque ninguna de las partes tiene que hacer un acto de fe, como muchas veces hacemos, como cuando el contrario nos dice no puedo pagar una pensión alimenticia porque gano menos, le decimos muy bien, vamos a negociarlo y no tenemos ninguna documentación económica que nos facilite la otra parte para poder comprobar si eso es verdad o no. De este modo, en el derecho colaborativo, como se intercambia información, obviamente es mucho más fácil llegar a este tipo de acuerdos. Se renuncia por todos los profesionales a acudir a un juicio. Y todos los profesionales significa, y explico un poco, es decir, la negociación se realiza, cada cliente tiene un abogado, además del abogado intervienen, cada cliente tiene otros auxiliares, como pueden ser psicólogos, asesores fiscales o peritos economistas, y todos ellos forman el equipo del divorcio colaborativo, por así decirlo de alguna manera. Si no se llega a un acuerdo, ninguno de ellos va a poder intervenir en un proceso judicial, ninguno. Por lo tanto, eso no deja de ser una garantía para el cliente de que todos van a poner de su parte para llegar a este acuerdo. Otro de los elementos característicos es que el cliente participa en las reuniones. Pueden ser reuniones a 2 bandas o pueden ser reuniones a 4 bandas, pero el cliente decide y el abogado asesora. Quiere decir que el rol del abogado cambia, ya no dirige un proceso, sino que asesora a su cliente y su cliente puede decidir si acepta ese acuerdo o no porque está presente en las reuniones. Un poco el ejemplo que yo les diría es la típica imagen de película americana que nos sorprende tanto, en el que hay una señora en un lado de la mesa con su abogado, enfrente está un señor con su abogado y se van intercambiando información y documentos, ¿no? Y decimos, esto está muy alejado de nuestra forma de negociar. Pues bien, esto es un divorcio colaborativo, ¿no? Es el sistema de trabajar. Por lo tanto, estos son los elementos y las ventajas, las mismas que la mediación o prácticamente las mismas, que son una relación posterior mucho más preservada, un equipo, unos clientes y unos profesionales que están unidos para obtener un mismo fin, que es un acuerdo, porque si no, no se continúa. Es, eso sí, más cara que la mediación, pero en principio es más barata que un proceso.
Explicados, digamos, estos dos grandes elementos de aplicación de la justicia terapéutica que yo creo que existen, yo me planteé, bueno, ¿y qué podemos hacer los abogados cuando no utilizamos la mediación, cuando no somos abogados colaborativos, para hacer una justicia más terapéutica? Pues a mí se me han ocurrido varias cosas, seguro que hay muchísimas más, pero lo primero es, cuando un cliente se te sienta delante de la mesa, hay que decirles que la primera opción es un divorcio de mutuo acuerdo, porque eso es lo que mejor le va a satisfacer sus necesidades. Lo segundo es hacerle entender que en el proceso judicial, si llegamos, es decir, si vamos a juicio, como nos dicen los clientes, no se va a culpabilizar a nadie, ni nadie va a decir que este es más bueno que el otro, porque muchas veces lo que buscan en un proceso es el escarnio público de la otra parte, o que alguien diga lo malo que ha sido, que mire lo que me ha hecho. Y hay que sacarles esta idea a la cabeza, decirles, mire, no. El procedimiento no va a servir para esto, el procedimiento va a servir para ver qué hacemos con una custodia de unos menores, en base al interés de los menores que pueden no ser los suyos y, además, para repartir un patrimonio. Pero nada más, aquí no se va a juzgar la conducta de ninguno y esto muchas veces hace que tengan un poco de menos interés en acudir al procedimiento porque no van a obtener ese resarcimiento moral que en muchas ocasiones buscan después de una ruptura que resulta obviamente muy dolorosa. A veces hay que hacerles también terapia en el sentido de hacerles la reflexión sobre la custodia en la que han pensado, porque muchas veces ellos piensan una custodia con corazón, pero no se asesoran ni por psicólogos, pero luego les preguntas y en la práctica ves que es una custodia absolutamente inviable, aunque solo fuera por logística. Por lo tanto, hay que hacerles la reflexión sobre si ese sistema de custodia realmente va a ser el mejor que pueden adoptar para sus hijos. Cuando ya tenemos todo esto, yo creo que es que los abogados, la mayoría lo hacemos, pero que seguimos teniendo que decirle a los otros que lo hagan, hay que llamar al abogado contrario y hay que intentar negociar. Y hay que intentar negociar planteándoles unos acuerdos que sean viables, es decir, no me vale llamar al abogado contrario y ofrecer un acuerdo que yo si estuviera del otro lado no voy a aceptar, porque eso es condenar el acuerdo a un fracaso. Por lo tanto, hay que intentar llegar al punto medio. Y es muy importante también, y muchas veces nos encontramos con el problema de que hay que hablar al contrario. El contrario no es tu enemigo, el contrario es otro profesional que habla contigo y que intenta hacer su trabajo. Por lo tanto, no personalicemos, y esto nos lo encontramos muchas veces, ese trabajo como si fuera nuestro divorcio, porque entonces seremos más agresivos verbalmente, discutiremos mucho más y será mucho más poco viable el acuerdo. Por lo tanto, las formas, pues miren, sí, importan. Y el abogado contrario está haciendo su trabajo y la buena relación o el buen entendimiento con el abogado contrario, pues va a facilitar, no siempre, pero en muchas ocasiones, la obtención de un acuerdo. Imaginemos que hemos hecho todo esto y tenemos que no ha habido manera y tenemos que poner una demanda. Pues hagamos las demandas asépticas, es decir, evitemos descalificaciones gratuitas al otro cónyuge. ¿Por qué? Por varios motivos. Primero, porque el contrario lo va a leer y no va a pensar que son cosas que dice el abogado, sino que va a pensar que son cosas que ha dicho su cónyuge y la hostilidad va a ir incrementándose. Y segundo, porque es que jurídicamente no nos aporta nada. Centrémonos en lo que nos tenemos que centrar, de verdad, o sea, las descalificaciones gratuitas no nos llevan más que a tener un efecto antiterapéutico. A veces también es necesario, y yo creo que tiene buenos resultados, explicarles qué se van a encontrar el día del juicio. Muchas veces es tan fácil como explicarle, entrarás en una sala, enfrente estará el magistrado, a la derecha estará el fiscal, se tranquilizan. Y si se tranquilizan, eso obviamente tiene un efecto terapéutico para ellos. En el interrogatorio, pues también habría que hacer un poco de terapia en la celebración de las vistas. ¿Cómo? Pues simplemente con que le digamos a nuestro cliente que no hace falta que se enfade con el abogado contrario, que el abogado contrario está haciendo su trabajo y que, por lo tanto, le conteste lo que pueda y de la mejor forma posible, pero que no se lo tome como que tiene algo personal. Y a los abogados también diríamos, cuidado con la forma de interrogar, porque a veces interrogamos de una forma excesivamente agresiva que tampoco nos lleva más que a enfadar a aquella persona que está en un momento excesivamente tenso y que, por lo tanto, es fácil que estalle de una forma inapropiada. En la medida de lo posible, habría que hacer también entender a los clientes que hay que evitar la poliexploración, es decir, un menor no puede ser explorado por 5 psicólogos. Y también habría que intentar evitar, y digo en la medida de lo posible porque obviamente siempre hay excepciones,
llamar a juicio a profesores, terapeutas y psicólogos del niño. ¿Por qué? Pues porque si tiene un trato muy habitual con ellos, el hacerles comparecer en juicio y que expliquen determinadas cosas cuando han sido terapeutas de los niños, si esto llega a los oídos de los niños, hacen que pierda la confianza. Y si pierde la confianza, perdemos un aliado muy importante en la relación que posteriormente vamos a tener que desarrollar. Bueno, ¿qué medidas terapéuticas se aplicaría a los jueces? Marxé ha hablado ya de varias de ellas, ¿no? Pero yo creo que, bueno, en principio, para mí sería una medida terapéutica importante, mayor previsión a la hora de señalar los juicios. No hay nada que genere más tensión que cuando los cónyuges están esperando 2 horas fuera para entrar a la vista. Los peritos 2 horas más o 3. Los testigos otras 2 o 3 horas. Es decir, cualquiera de los profesionales que trabajamos en Derecho de Familia sabemos que una vista, raro es la vista que en media hora se celebra. Que como mínimo 1 hora, cuando no son 2 o 2 y media. Por lo tanto, sería muy terapéutico hacer una previsión de los señalamientos. Las explanaciones judiciales, Marcel ha hablado sobradamente, pero siguen señalándose el mismo día, a la misma hora, y eso todos sabemos la hostilidad que genera entre los progenitores y la incomodidad del niño. Marcel también ha hablado de los testigos. Yo recuerdo hace poco que se citó a unos profesores que dejaron su colegio, se les estuvo esperando hace 3 horas, se les salió y se les dijo ya se pueden ir y nadie les explicó nada. Pues hombre, una explicación mínima, es igual, no hace falta que la haga el juez, sino la gente es igual, pero tiene efectos terapéuticos, aquella persona al menos sabrá que ha esperado por algo. Porque es que si no se va diciendo, mira, me han hecho perder mi trabajo, he estado aquí 3 horas y encima nadie me explica nada. Dictar sentencias claras, educativas y explicativas. Yo creo que ha habido un cambio desde que en la sentencia realmente se integra el contenido de la potestad parental. Porque antes se decía, la patria potestad es compartida y se generaban muchísimas dudas y muchísimos conflictos. Ahora, cuando en una sentencia se pone el contenido de la potestad parental es el siguiente y se especifica todo lo que contiene, se están evitando conflictos, porque las sentencias de divorcio